Bueno, hoy nos visitan el doctor Alejandro Dagfal, que es doctor en Historia por la Universidad de Paris 7, Diderot, y la doctora Luisina Burban, psicoanalista, que están hoy presentando una actividad en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de Wader, en la que el doctor Dagfal, me cuesta pronunciar tu apellido, perdón, va a dar una conferencia a las 15 horas en el Salón de Actos de la Escuela Normal. Bienvenidos. Bueno, gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es el origen de tu apellido, Alejandro? Es Dagfal. Bueno, primero gracias por la invitación, Angelina. Es Dagfal, de origen libanés. Ah, libanés. Y me cuesta pronunciarlo, será porque la G con la F no estamos... No sos la única, no te preocupes. Así que te pido disculpas por ahí si lo pronuncié mal. Y ayer te bauticé psicoanalista en la página, pero lo voy a corregir. Sos doctor en Historia. Y vas a hablar sobre la relación problemática entre la psicología y el psicoanálisis en un periodo muy extenso histórico, ¿no? Sí, es por ahí un poco ambicioso el título de esa conferencia, pues son más o menos 50 años de relación problemática entre psicología y psicoanálisis. Igual voy a tomar algunos momentos de esa relación, algunos momentos privilegiados como hitos que marcaron transformaciones en eso que es tan característico de lo que hace el campo psi argentino, ¿no? Por ahí no somos conscientes de cuán diferentes somos los psicólogos argentinos, porque dijiste soy doctor en Historia, pero además soy psicólogo. Ah, viste, tanto no me equivoqué. Bueno, pero no es lo mismo, claro. Pero de alguna manera a mí fue esa inquietud por la relación entre historia y psicoanálisis la que me hizo preguntarme por el caso argentino y tratar de salirme del campo para poder mirarlo desde afuera de alguna manera y entender algo para lo cual tuve que recurrir a la historia, ¿no? La pregunta por los orígenes. Primero de la carrera de psicología en La Plata, donde yo estudié, la Universidad Nacional de La Plata, y después de la psicología en Argentina en general, y después la relación entre la psicología en Argentina y el pensamiento francés en general, así que me tuve que ir a vivir a Francia. Hiciste un sacrificio. No me quedaban alternativas. No te quedaba otra que ir a París. Y ahí estudiaste el doctorado en Historia. Ahí hice el doctorado en Historia. ¿Y tu tesis sobre qué tema fue? Bueno, justamente la incidencia del pensamiento francés en la construcción de los discursos psicológicos en la Argentina. Pero, bueno, me llevó un rato, estuve como 6 años en Argentina y 6 años en Francia trabajando sobre estos temas, porque me tocó conceptualizar algunas cosas que ni siquiera estaban conceptualizadas en Francia, ¿no? O sea, en particular algo que me pareció interesante a mí fue la muy poca incidencia que habían tenido en Argentina por oposición al pensamiento francés en general, tanto filosófico como antropológico, psicoanalítico, la poca incidencia que había tenido el pensamiento norteamericano en Argentina, sobre todo en el campo de la psicología. Es verdad, sí. O sea, por ejemplo, el conductismo, cuando se habla de conducta, generalmente se dice que el siglo XX fue el siglo de la conducta para la psicología. Pero cuando uno habla de conducta, es una cuestión nominal. La conducta alude a cosas totalmente diferentes si uno está en Argentina, si uno está en Brasil, si uno está en Estados Unidos o si uno está en Francia. Así que lo interesante para mí fue ver que todos los argentinos que hablaban de conducta, Pichon Rivière, Blecher, decían otra cosa, digamos. Estaban hablando de una concepción de la conducta que no tenía nada que ver con el conductismo, que era una concepción de la conducta a la francesa, por decirlo de alguna manera, que ni los franceses mismos habían conceptualizado como tal. Entonces estuve buena parte de mi tiempo en Francia estudiando esa tradición conductual francesa. Este autor es desde Ribot, fines del siglo XIX, hasta Pierron, Daniel Lagache, que es más conocido en Argentina, que fue algo así como el artífice de la entrada del psicoanálisis a la Universidad Francesa. Algo así como, o sea, un rol parecido al que después tendría Blecher acá en Argentina. Pero bueno, todo eso fue una mitad de mi tesis, que bueno, esa la publiqué en Francia,
en su momento, y la otra mitad, bueno, la publiqué acá en Argentina ya por 2009. Hace 10 años que publiqué un libro que se llamaba Entre París y Buenos Aires, justamente la invención del psicólogo. ¿Ese libro se consigue? No. Está agotado. Te puedo regalar uno por ahí. Lo podemos reeditar. Sí. Justamente me decía eso. Claro, porque... Pero es un libro de casi 600 páginas. Claro. Que ya hoy en día... Porque es un trabajo que... No, bueno, está Luisina también con nosotros, que ella es especialista, y creo que no hay... Bueno, al lado mío... Interesada en la historia. Pero campo, sí. Pero no hay una publicación, una línea de investigación a lo que ha hecho. No, así, tan claro, tan transparente, tan fácil de leer, de acceder, me parece que no había antes. Era algo vacante. De hecho, nosotros lo trabajamos con los alumnos de primer año y es muy accesible el texto. Digamos, la forma de contar, la forma de desplegar las polémicas. Y bueno, eso genera mucho entusiasmo, ¿no? Mucho gusto por la historia. Sí, porque muchas veces también la forma en que se enseña es muy compleja, entonces el alumno o la alumna abandona de alguna manera, o el público en general que escucha una conferencia, dice, bueno, no entendí nada de lo que dijeron porque se utilizan conceptos muy específicos. Pienso sobre todo Jacques Lacan es bastante complejo para los que no somos psicoanalistas o terapeutas, entender a veces cuando vienen los expertos y hablan. Es complicado poder transmitirlo así, didácticamente, dirían los pedagogos. Bueno, y Alejandro es didáctico. Sí, inmediatamente me di cuenta de eso. Y la recepción, por ejemplo, de Lacan aquí en Argentina, has trabajado... Bien, justamente hoy voy a hablar un poco de eso. Este libro a mí me interesó escribirlo porque era la prehistoria del lacanismo en la Argentina. O sea, todo el mundo es muy consciente de la llegada de Lacan, de la recepción de Lacan, sobre todo a partir de años 66, 67, los primeros grupos lacanianos, años 64, la primera conferencia de Oscar Mazota sobre Lacan, o el inconsciente en los orígenes de la filosofía, una conferencia que después se publicó en Córdoba, en el 65, bueno, son como los primeros hitos de la recepción del lacanismo en Argentina. El tema es que si uno no entiende el periodo posterior, cuando Mazota era sartreano y no lacaniano, cuando los psicoanalistas seguían a Melanie Klein. Exacto, si uno no entiende toda esa parte, es muy difícil después entender qué es lo que cambia con la llegada del estructuralismo en la Argentina, ¿no? Como el pasaje de la fenomenología existencial al estructuralismo, el pasaje de Klein a Lacan, el pasaje de un marxismo humanista, voluntarista, con la conciencia situada en el centro de la comprensión del hombre, a una concepción marxista, ya no humanista, sino althuseriana, revolucionaria, donde lo que quedaba de relieve eran los determinismos económicos, sociales, significantes. Como muy interesante ver esos cambios de época, ¿no? Y algo particular es la pervivencia del lacanismo en Argentina. Yo siempre digo algo un poco para provocar en los medios, que Lacan está más vivo en Argentina que en Francia. Sí, pero además lo dicen. Yo he estado en otros países y los argentinos son famosos por ser lacanianos, digamos, tienen esa fama de ser lacanianos. En México o bueno, en España ni hablar. Y además siempre están contando, en Chile me contaban que, dice, sí, porque en Australia ahora empezaron a hablar de Lacan, son unos argentinos. Está ahí los argentinos por todos lados difundiendo Lacan. Y tengo una anécdota, estaba en Madrid con un amigo y la novia de él es psicoanalista, y vino a Argentina a hacer un posgrado. Y ella se sorprendió porque estaba esperando el ómnibus y había un kiosco de revistas al lado, y ella le dice,
por una línea de colectivos y pasaba por ahí para ir a San Isidro. Y el kiosquero le pregunta, dice, ¿usted qué es? Dice, yo soy psicoanalista. Ah, dice, así que usted lo estudia Lacan. Dice, yo jamás, en ningún país del mundo, me dice, alguien que está en un kiosco va a saber quién es Lacan. En Argentina sí. No, bueno, pues yo siempre digo que cualquier taxista argentino sabe más de psicoanálisis que el estudiante promedio de psicología en Francia. Y es muy probable que haga terapia también, ¿no? Seguro, bueno, por eso hablas del caso argentino. Claro, por eso hablo de estos bichos raros que somos los psicólogos argentinos, porque si uno va incluso a países vecinos, Uruguay, ¿sí? Chile, Brasil, cuando se habla de psicólogo no es sinónimo de psicoanalista. No. O sea, acá en Argentina uno piensa en psicólogo, enseguida piensa en diván, en el cuadrito de Freud, de Lacan quizás. Pero eso no pasa para nada en otros países. Entonces, eso fue la pregunta que a mí me llevó a la historia, tratar de entender el origen de esa relación tan estrecha entre psicología y psicoanálisis en Argentina, al punto de hacer de eso casi sinónimos. Yo siempre cuento una anécdota que cuando yo empecé a investigar, después de recibirme, yo tenía toda mi formación psicoanalítica en regla, y tuve la suerte en aquella época de conseguir una beca de investigación de la Universidad de La Plata, que era algo muy raro. O sea, de hecho no le habían dado ninguna a los psicólogos desde la reapertura democrática, pues en general no había tradición en investigación en psicología. O sea, sí en filosofía, sí en historia, sí en letras, pero no en psicología. Y mis propios compañeros, ¿no? Pasaba el tiempo y veían que yo escribía, que hacía cosas, pero que para ellos eran raras en algún punto. Me decían, pues esto de la investigación, muy bien, muy interesante, pero ¿cuándo vas a trabajar de psicólogo? Claro. O sea, presuponiendo que la investigación no era trabajo del psicólogo. El trabajo del psicólogo era atender pacientes, básicamente. Sí. Y eso es una concepción bien argentina de la psicología. O sea, en el mundo en general la psicología clínica siempre tuvo primacía, pero el psicoanálisis en Estados Unidos, por ejemplo, fue muy popular en los años 50, 60. Pero hoy en día, no sé, están mucho más de moda las terapias cognitivas, cognitivo-comportamentales. En Europa lo mismo. Y en Francia hay una mezcla de cosas. Hay psicoanálisis, pero también hay terapias, no sé, transculturales, hay un poco de todo. Y no digo esto para criticar esta situación en Argentina, porque cuando uno dice esto rápidamente hay como posiciones corporativas, los psicoanalistas saltan y dicen, no, pero que estás hablando en contra del psicoanálisis. No, eso es muy simplemente argentino también, de estar un poquito a la defensiva, ¿no? Que nos ofendemos. Sí, creo que hay como una concepción, un poco como Asterix, que es el último de los galos, claro, resistiendo el avance de los romanos. Los psicoanalistas tienen como una conciencia, una autoconciencia de resistencia, ¿no? Estamos acá como el último bastión contra el avance de la globalización y las terapias cognitivo-comportamentales, etcétera. Y uno puede decir que algo de eso hay. En España, por ejemplo, es muy fuerte también, esa tradición. ¿Las cognitivo-comportamentales? Sí, sí, en España sí. Sí, directamente casi no hay lugar para el psicoanálisis en la universidad. Sí, por ahí hay grupos que tienen que ver más con los exiliados de los años 70 de Argentina que desarrollaron allá su labor, pero en las instituciones y en el ámbito público es muy difícil para el psicoanálisis ingresar. Yo recuerdo que Emilio Rodríguez contaba que en España o en algunos lugares en Europa, pero sobre todo en España, se usaba lo que llamaban el shampoo terapéutico. O sea, que es un tipo de terapia corta, donde alguien va a resolver un problema puntual. Entonces le decían así. Y después él contaba que mezclaban distintas metodologías o terapias o terapias que venían de diferentes orígenes y hacían una mezcla para ver cómo resolver determinado tipo de comportamientos o problemas. Sí. Emilio Rodríguez, bueno, todo un personaje de la historia del psicoanálisis en la Argentina y en el mundo. Él en el año 48 se fue a analizar a Londres. Así es. Claro.
se peleó con su analista acá en Argentina, con Raskowski, y terminó analizándose con Paula Hyman, que en esa época era la mano derecha de Melanie Klein. Sí. Y terminó siendo analista de la nieta de Melanie Klein, Hazel. Melanie Klein supervisaba el tratamiento de su propia nieta. Sí. Entonces, Ella está bien. Digamos que no sería muy no, ortodoxo, no es recomendable. pero, pasaban esas cosas. Sí. Muy endogámicas en tiempos fundacionales también, ¿no? Me parece. Digamos que los grandes personajes de la historia del psicoanálisis nunca fueron muy ortodoxos, digamos, se permitieron licencias que otros no se permitirían. Y tal vez te pongan aprietos con la pregunta, pero ¿qué opinas de la izquierda lacaniana, la denominada izquierda lacaniana? Porque hay todo un debate sobre eso. A ver, me parece muy interesante, por un lado, bueno, respeto mucho a Jorge Alemán, que es como el referente argentino de esa izquierda lacaniana. Estuvo acá en el programa también. Estuvo acá en el programa, sí. De hecho hace poco lo fui a ver, estuvo en la Facultad de Psicología en la UAB. Sí. Lo conozco hace algunos años. Casualmente él fue jurado, o sea, este libro del que te hablaba, en el año 2011 tuve la suerte de que obtuviera el Premio Nacional. Y Jorge Alemán estaba en el jurado, así que desde aquella época de 2011 que tengo una relación bastante grata con él. Me parece que es interesante en el sentido de que puede pensar el psicoanálisis más allá del castillo de cristal en el que suelen vivir los psicoanalistas, ¿no? Sobre todo después del año 83, el psicoanálisis en la Argentina tuvo un auge, una expansión tremenda en el ámbito académico, en el ámbito de la salud, pero si uno compara con lo que era el psicoanálisis en los 60 y en los 70, el psicoanálisis que se expandió y que proliferó era un psicoanálisis, yo digo, pasteurizado, ¿no? Como totalmente despolitizado. Claro. Esta idea de que el psicoanálisis no está para eso, el psicoanálisis está para la subversión del sujeto, en todo caso, la intimidad, pero no para la revolución social. Todo ese proceso, bueno, es entendible a la luz de la dictadura militar, del golpe del 66, como que los psicoanalistas encontraron en el consultorio un refugio, un lugar de práctica que quedaba al margen del Estado, al margen de los peligros que implicaba la regulación estatal, sobre todo considerando que la mayoría de los psicoanalistas son psicólogos, en realidad son psicólogas, y también considerando que hasta el año 85 el ejercicio de la psicoterapia por parte de los no médicos era ejercicio legal de la medicina. O sea, los psicólogos, desde la fundación de las primeras carreras, a fines de los 50, hasta el año 85, la última recuperación democrática, atendieron pacientes de punta a punta de la Argentina, pero sin ningún tipo de cobertura legal. Entonces, de alguna manera era lógico que hubiera un repliegue, como una especie de privatización de las prácticas psi, también considerando lo que pasó en los 70, en el 79, por ejemplo, desapareció Beatriz Perocio, que era presidente de la Federación de los Psicólogos de la República Argentina, era presidente de ABBA, la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Ella estaba en ejercicio de sus funciones, y ahora en agosto se cumplieron 40 años, ¿no? Perdón, 50 años. A ver, 79, 40 años de la desaparición de Beatriz Perocio. Es entendible en ese marco que en Argentina los psicólogos hayan abandonado la escena pública. Por eso, volviendo a tu pregunta sobre la izquierda lacaniana, el hecho de pensar la sociedad, lo social, el capitalismo, las condiciones que implica la globalización, e incluir el psicoanálisis dentro del arsenal teórico que se puede utilizar para pensar los problemas de la actualidad, me parece más que saludable. Ah, qué bueno, porque hay una polémica, ¿no, Lucina? Muy grande. Yo, insisto, vengo del campo de la filosofía y estudio filósofos que rescatan y toman el psicoanálisis y sobre todo Lacan, la antifilosofía y demás. Entonces miro desde afuera la polémica, ¿no? Pero
no sé, según entiendo, la polémica tiene más que ver con una cuestión interna de la institución. Claro. O sea, es entre Jorge Alemán y Jacques Alain Miller. Sí. Prácticamente. Sí. O sea que bueno, son dos formas de entender la acción política. También hay que entender que los europeos no piensan la sociedad igual que los latinoamericanos, digamos. Hay algo ahí que no alcanzan a comprender por su misma historia y por sus vivencias, por sus experiencias políticas. No son las mismas. Y me parece que esa es la discusión ahí. Sí, por un lado sí. Yo he conocido psicólogos recibidos en la Universidad de La Plata en los años 60, fines de los 60. O sea, con esta formación son kleinianos, leían mucho a Sartre, algunos a Merleau-Ponty, y ellos se resistían mucho a Lacan porque lo relacionaban más con la derecha y con los conservadores. Tal vez por esto que bien decías que durante la dictadura era un refugio donde, bueno, mejor no hablemos de política en estos tiempos, y quedaron ahí suturados, digamos, a esta idea de que el psicoanálisis no tiene que relacionarse con ninguna posición política o politizarse, ¿no? Estoy recordando así algunas polémicas que vienen de lejos en el tiempo. Sí, ¿no? Incluso también Francia, los 60, el Mayo francés, el Mayo 68. francés estaba pensando eso. La posición de Lacan fue bastante ambigua, ¿no? Bastante particular. Yo creo que él políticamente era bastante conservador, o sea, así como podía ser renovador en otro plano, y su discurso sobre el Mayo francés era algo así como, bueno, toda revolución de alguna manera lo que busca es restituir un amo, ¿no? O sea, están buscando un amo, lo van a encontrar. Sí. Pero al mismo tiempo él donó dinero para ciertos movimientos estudiantiles en el Mayo francés. Bueno, él tenía posiciones contrastadas. Lo que sí es claro es que en las representaciones de esos grupos, Lacan, por sus posturas más vinculadas con su pasado surrealista, contestatario, transgresor, fue de las pocas figuras que resistió el Mayo francés. De hecho, hubo muchísima gente que se terminó analizando con él que venía de ahí, ¿no? Ahora últimamente estoy trabajando esa época de Lacan, haciendo entrevistas a algunos de sus discípulos de aquella época, y hubo como una zona de malentendidos, ¿no? Entre la subversión del sujeto y la revolución social, ¿no? Que como si hubiera sido posible un trasvasamiento, que todos aquellos que estaban comprometidos con la revolución social daban por sobreentendido que Lacan y el psicoanálisis lacaniano estaban más cerca de eso que otras vertientes del psicoanálisis, lo cual es claro, por el psicoanálisis vinculado a la Internacional Psicoanalítica, fundada por Freud, siempre fue mucho más conservador, ¿no? Directamente solamente se limitaba a los médicos, al igual que en Argentina, ¿no? Hasta el 83 en Argentina las asociaciones psicoanalíticas oficiales, entre comillas, solo recibían a los médicos. Entonces el lacanismo, por este carácter laico, lego, no médico, ya era considerado una vertiente más progresista del psicoanálisis. Sí. Lo cual no quiere decir que Lacan en sí estuviera en favor de cualquier tipo de movimiento revolucionario, más bien todo lo contrario. Claro, por ahí pasaba también un poco la crítica de estos psicólogos que estudiaron más o menos en esa época, fines de los 60, principios de los 70, y tenían también alguna crítica a Mazzotta y a cómo Mazzotta había hecho la difusión del pensamiento de Lacan en Argentina, ¿no? Pero es realmente fascinante porque la historia aporta muchísimos datos, porque a veces uno se queda, no es mi caso, insisto, una se queda en la historia interna, en el sentido de un recorrido interno de esa historia, pero la historia externa del psicoanálisis o de esta relación problemática con la psicología queda sesgada, ¿no? Bueno, eso dice mucho sobre qué prevaleció en Argentina. Claro,
que terminemos hablando de las discusiones, las polémicas entre los psicoanalistas. Sí. Totalmente. Sí, sí. Bueno, vos que sos filósofa, quizás conozcas un texto de Derrida, que es una conferencia que él dio en París en el año 2000. Se tradujo algo así como estados de ánimo del psicoanálisis. Ah, sí. Y en realidad es una conferencia que él dio ante los estados generales del psicoanálisis que se reunían en la Sorbona en esa época. Y él eligió poner el énfasis en las resistencias del psicoanálisis, ¿no? Generalmente desde el psicoanálisis, cuando se hace la historia del psicoanálisis, se habla de las resistencias al psicoanálisis, ¿no? Como si el psicoanálisis fuera una suerte de evangelio que debería implantarse en todos lados y debería ser bien recibido, y en todos los países aparecen resistencias, ¿no? El propio Freud, cuando hizo la primera historia del psicoanálisis en 1914, iba como recapitulando país por país, narrando una suerte de historia épica en la cual el psicoanálisis, venciendo grandes resistencias, lograba implantarse en distintos territorios. Pero Derrida planteaba un cambio de perspectiva. Decía, bueno, después de un siglo de historia del psicoanálisis, lo que tendríamos que pensar es qué ha hecho que el psicoanálisis pierda su poder cuestionador, ¿no? Que ya no sea un discurso contracultural, sino un discurso de alguna manera asimilado a la cultura. Y la conclusión a la que él llegaba me parecía muy interesante, ¿no? Él decía algo así como que el psicoanálisis perdió su filo, perdió su capacidad de cuestionar otros discursos el día que el propio psicoanálisis dejó de aceptar las críticas de otros discursos, ¿no? De la filosofía, de la antropología, de la historia. Entonces, decía de alguna manera, si el psicoanálisis pretende volver a tener el lugar que tuvo en el ágora, si el psicoanálisis pretende poder volver a interrogar a otros discursos, primero debe aceptar ser interpelado por esos mismos discursos que pretende interrogar. Y me parece muy interesante porque creo que vivimos una época de hiperprofesionalización de los psicoanalistas, ¿no? Hipertecnificación, particularmente en el ámbito lacaniano. Yo siempre digo, bueno, a ver, ustedes pueden recitar los seminarios del 1 al 25, los escritos desde 1936 hasta 1980, pero generalmente conocen muy poco de las referencias filosóficas de Lacan, de las referencias literarias, incluso de las referencias psicoanalíticas. O si conocen, lo conocen bajo esta forma, ¿no? Bajo la forma de las referencias. Pero es una pena porque, no sé, por ejemplo, Sartre, ¿no? Lacan tuvo una relación muy ambivalente con Sartre, de amor-odio, de mucho respeto al principio. Lacan en los años 40 era fenomenólogo. Incluso en el año 46 Lacan decía, va a llegar el día en que se deje de usar el término inconsciente para hablar de cosas que podrían ser explicadas a partir de la conciencia. Eso decía Lacan en el 46, por ahí lo olvidamos. Pero bueno, Lacan citaba a Sartre, mandaba a sus alumnos del seminario a leer a Sartre para entender la fenomenología de la mirada, para entender un montón de cosas. Y llegado un momento, creo que fue en el año 66, en una entrevista le preguntan por su relación con Sartre, y él dice, sí, bueno, leí 30 páginas de La razón dialéctica, es todo lo que sé sobre Sartre. Que además La razón dialéctica son esos libros tan complejos, ¿no? Son 2 tomos, digamos. Sí, y esta resistencia que yo les decía, no es solamente del psicoanálisis, la filosofía también. No la filosofía, los que nos dedicamos a la filosofía, muchos rechazan esta relación con el psicoanálisis. Y bueno, yo creo que el psicoanálisis dice lo que la filosofía no dice, no puede decir, por su propio recorrido, ¿no? Pero hay una resistencia muy grande porque es esta territorialidad, digamos, bueno, que no vengan a invadir esta parte que es nuestra, esta región del saber. Dedíquense ustedes a la terapia, pero no nos dejen contaminado el ambiente de... Además no se entiende desde algunos, ¿no? Colegas, este concepto de antifilosofía en Lacan, ¿no? Lo toman más como estar en contra de la filosofía y no entienden de qué se trata. Y yo rescato mucho lo que planteaba Lacan sobre el malentendido,
¿no? Ahí en Venezuela fue esa conferencia. Ese concepto, como él lo trabaja, me parece muy interesante, porque uno es más optimista y cree que se comunica, que se entiende, que el famoso emisor-receptor, ¿no? Que todos nos entendemos, y en realidad lo que predomina es el malentendido. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Lacan básicamente dice que la función básica del lenguaje no es la comunicación, sino el malentendido. Sí, bueno, eso cuesta mucho. Si no hay una lectura, una visita a la obra de Lacan, cuesta a veces entender eso, y se lo va tomando con mucho prejuicio, ¿no? Bueno, una de las resistencias del psicoanálisis. Sí. Aunque tenemos evidencias todo el tiempo de eso. Todo el tiempo, es que es así, es así. Igual nos empeñamos en que hay comunicación, en que manejamos lo que decimos. Yo quería, saliéndome un poco de tema, si me permitís. Sí, por supuesto. De alguna manera, celebrar esta iniciativa de Luisina de organizar unas jornadas sobre debates entre psicología y psicoanálisis, porque son temas candentes, pero que paradójicamente no suelen ser tocados en las carreras de psicología, porque justamente son muy candentes. Sí. Entonces son cosas que se dan por supuestas, sin discutirlas, sin ponerlas sobre el tapete. Que acá en la UADER, en Paraná, se pueda hablar sobre esto, me parece muy saludable y sintomático respecto de las grandes universidades metropolitanas. Sí, y Luisina, estás desde el comienzo de la carrera, y creo que este debate nació con la carrera, o la carrera nació con este debate. Acerca de la nominación de la facultad. Exactamente, ¿no? Sí. Porque era humanidades, artes y ciencias sociales. Bueno, terminó siendo y ciencias sociales, pero el humanidades no estaba, recuerdo. No querían que estuviera. Quería que fuese ciencias sociales nada más, algún sector. Había un sector que decía, la facultad tiene que ser una facultad de ciencias sociales. Exacto. Había otro grupo que decía, no, tiene que ser una facultad de ciencias humanas. Entonces, ya nació con un debate epistemológico fuerte, y después, se fue incorporando esta denominación de humanidades y ciencias sociales. Pero faltaban las artes, porque estaba la escuela de música, la de teatro, artes visuales, bueno, tu papá, que eran escuelas que venían de antes. Artista. Sí. Y entonces fue todo polémico desde el comienzo. Y la misma carrera que se crea, la licenciatura, cuando se crea la universidad, ese debate de la relación problemática entre psicología y psicoanálisis está siempre presente, siempre. O sea que es propio de esta facultad. Y también hay que destacar que el plan de la carrera de psicología es muy diverso, desde el inicio. Si bien se le hicieron cambios después a pedido de CONEAU, siempre fue muy diverso. No hubo una línea fuerte que uno diría, bueno, el psicoanálisis comanda todo. Sí, está presente. Muchos de los docentes nos dedicamos al psicoanálisis, pero sin embargo los estudiantes pueden recorrer todas las variantes, pueden ellos rescatan tener formación en todas las incumbencias, y bueno, la verdad es que se ha ido consolidando con ese perfil la facultad, la licenciatura. Sí. Porque antes lo que existía era un profesorado de psicología, que estaba unido al de filosofía, después se separó. O sea, hay toda una historia. El instituto del profesorado. Tendrías que estudiar esa historia, porque es una historia muy rica también y muy polémica, y con muchos desencuentros. Porque también lo que ocurrió es que el propio profesorado fue, desde el advenimiento de la democracia, fue siendo víctima en algunos casos de recortes disciplinares, cambios de nominaciones. Y ahí había sujetos que estaban circulando en esas disciplinas o en esas cátedras, y bueno, fue bastante problemático. Yo en un librito que publiqué ahora hablo de las heridas narcisistas, ¿no? Que quedaron muchos heridos. Muchos heridos y heridas quedamos ahí, de todos esos cambios, y además muy bruscos, porque se tomaba la decisión política de
separar el profesorado de psicología del de filosofía, pero ahí estaban separando también equipos de cátedra, gente que hacía mucho tiempo que trabajaba. Y después la transferencia a la universidad también significó... y fue una universidad que nació con 55 carreras. Sí. Así que imagínate el monstruo gigantesco. No es que fue gradual. No, la de humanidades es la más grande, porque además tiene escuela rural, tiene escuela en Concepción del Uruguay, en toda la provincia. Esta, la normal donde hoy vas a hablar, es la primera escuela normal de Argentina. O sea que ahí tenés historia. Alejandro tiene un trabajo hecho al respecto que me pasó esta semana de inédito, ¿no? Sobre ¿cómo se llama? Sobre Víctor Mercante. Ah, claro. O sea, yo estudiando la historia de la psicología en La Plata, bueno, no podía no hablar sobre Víctor Mercante. Claro. Y la cooperadora de la escuela normal se llama Víctor Mercante. Eso, sí. Bueno, él estuvo acá entre el año 1885 y 1889 y escribió un librito muy interesante que no tiene desperdicio, se consigue por internet, que se llama Los Estudiantes, ¿no? Donde él habla de su pasaje por acá, por la escuela normal. Lo escribió bajo seudónimo, algo así como Luis Scanavecchia, que después, bueno, pude rastrear que era Mercante, y contaba su formación con Pedro Scalabrini, con Lauría, con los grandes difusores del positivismo vernáculo. Y realmente, bueno, es para mí un honor, hoy lo voy a decir, ¿no? Hablar en esa escuela normal que fue tan importante para el desarrollo de toda la tradición científica. Si bien, bueno, hoy el positivismo no tiene buena prensa, me parece que es interesante sigue viviendo. El espíritu sigue vivo del positivismo. Sí, pero digo, o sea, me parece que es... desde una perspectiva histórica es interesante no caer en el presentismo, digamos. ¿Qué era ser positivista en aquella época? Supuesto, o sea, en aquella época los positivistas eran los progresistas, digamos, ¿no? Claro que eran ingenieros, eran mercantes, eran los que de alguna manera tenían una concepción secular del conocimiento y no religiosa. Por ahí hoy, vistos con la mirada de hoy, eran evolucionistas, racistas, todas esas cosas. Sí, porque tal vez, digo tal vez porque no es 100% así, pero se pone el acento en lo negativo del positivismo, ¿no? Y esa generación del 80 es una generación muy interesante. Bueno, antes se daba historia de la educación argentina y americana, y se daba filosofía de la educación. Y todas esas cátedras se sacaron, se quitaron. Y se reemplazaron por otras. Bueno, de hecho en la licenciatura no hay historia de la psicología. No hay una historia. Yo hice un lugarcito ahí dentro de los contenidos mínimos básicos está historia, pero entre muchas otras cosas. Pero bueno, hice ahí me armé un atajo, digamos, para poder por lo menos medio año, un cuatrimestre, dar historia de la psicología en Argentina. Es muy importante eso. Claro. Yo no sé por qué, pero las historias se sacaron. Después también las cátedras de ética, que se daba de ética de la profesión docente, todo eso se quitó y se lo reemplazó por otros espacios, por ejemplo, análisis institucional, pero no historias, las historias que se daban, bueno, en filosofía no, porque es muy fuerte, es decir, dar historia de la filosofía antigua, medieval, moderna, etcétera. Ahí no pudieron, pero hubo un intento también. Hubo un intento de cambiarlo por historia de las ideas. Pero ¿qué pasa? Es decir, doy un ejemplo. Es muy interesante cuando uno lee a Hobbes, ver el momento histórico en el que Hobbes escribe el Leviatán, o que Rousseau escribe el Contrato Social, o cuando escribe el Príncipe, Maquiavelo. Y en algún momento, cuando recién empezó Wader, con Daniel Lebovich, que es doctor en historia, dijimos, bueno, podemos armar actividades donde se piense la filosofía y la historia. Pero bueno, eso fue una experiencia breve y quedó ahí, no prosperó. Pero bueno, nada es imposible en ese sentido, se puede modificar, se puede proponer espacios más allá de las cátedras puntuales, ¿no?
Sí, y la historia aporta muchísimo, mucho. Es muy interesante. Yo le quiero hacer una pregunta, Alejandra. Por supuesto. No, que hablábamos de la especificidad de la cuestión argentina, de la pervivencia del psicoanálisis. ¿Cómo ves vos qué puede pasar en unos años? ¿Qué puede suceder con el campo psi en el mundo? De hecho, ha habido en estos últimos 10, 15 años en Argentina mucho movimiento, ¿no? Que tiene que ver con la acción de CONEAU y cómo se han ido modificando los planes de las carreras, digamos. ¿Qué pensás que puede pasar con el campo? ¿Qué movimientos? ¿Hacia dónde? ¿No? Bien, es una muy buena pregunta. No tengo la bola de cristal. No, pero bueno, algo se puede pensar. Acá, bueno, no hablo como historiador, sino como opinólogo. Me parece que es interesante esto que está pasando con el avance de otras perspectivas teóricas. No tanto porque eso refuerza la identidad contestataria de los psicoanalistas que se sienten portadores de la peste, sino porque eso de alguna manera obliga al psicoanálisis a volver a dar cuenta de su propia eficacia. Yo siempre digo que esta situación de hegemonía para el psicoanálisis no es estimulante. Digamos, el hecho de que el psicoanálisis se haya transformado en Argentina en un discurso hegemónico, de alguna manera hace interrogarse sobre, bueno, ¿qué perdió en el camino, ¿no? Si para Freud, para Lacan, el psicoanálisis estaba destinado a cuestionar la moral burguesa, los principios más básicos de la convivencia, por el hecho que de golpe aparezcan otras teorías que son privilegiadas a nivel internacional. No voy a hacer un elogio del cognitivismo comportamental, ni mucho menos. No creo en el pensamiento único, pero no creo en el pensamiento único cognitivo ni en el pensamiento único psicoanalítico. Me parece que el hecho de que haya debate es interesante para poner en movimiento cosas que ya se daban por sentadas. O sea, ahora los psicoanalistas tienen que dar cuenta de los resortes de su eficacia. O sea, ahora el psicoanálisis cura. ¿Por qué cura? Tienen que salir a de alguna manera, embarrarse los botines, transpirar la camisa y decir, bueno, a ver, el psicoanálisis funciona por esto, esto y esto. En un momento en que el psicoanálisis está siendo cuestionado, donde los informes científicos, entre comillas, dicen que el psicoanálisis no es efectivo en tal y tal afección, no sé, los debates sobre el autismo, por ejemplo, o la pertinencia del psicoanálisis en psicosis. Me parece que es muy sano que las diferentes escuelas psicoanalíticas, las diferentes tendencias, muestren sus cartas. Esta posición de confort me parece que había hecho que el psicoanálisis se aburguesara, lo cual me parece que nunca es bueno para ningún discurso. Entonces, en ese sentido, esta variedad de la que vos hablabas me parece más sana. Sí. O sea, que las facultades de psicología en el país, en las universidades públicas, sean eminentemente psicoanalíticas, que prácticamente no haya materias clínicas que no se den desde una perspectiva psicoanalítica en general y lacaniana en particular, me parece preocupante, porque eso hace que los alumnos terminen detestando el psicoanálisis, ¿no? Es lo que pasa con las escuelas católicas, ¿no? Claro. Bueno, aquí se da la carrera de psicología en la Universidad Católica, acá a pocas cuadras, o sea, donde tienen, por supuesto, es a la inversa, no se da prácticamente. Psicoanálisis se da sistémica, cognitiva. Bien, igual en Argentina la Universidad Católica tuvo una carrera de psicología tempranamente que era particularmente psicoanalítica, pero digo, no quiero ser esquemático. Sí me parece que yendo más allá de lo católico, a lo que voy es a lo dogmático, ¿no? Digo, sí. Es una paradoja que haya una transmisión dogmática de un discurso que debería ser cuestionador. Crítico, claro. Crítico. Entonces, ¿cómo se transmite dogmáticamente un discurso crítico?
eso me parece que es algo que no puede sino hacerle mal al psicoanálisis. Entonces esta vuelta a las fuentes, de alguna manera, a la experiencia clínica, creo que cuestiona el principio de autoridad, ¿no? O sea, en general, y yo lo digo habiendo atravesado por esa experiencia de recibir una formación dogmática en psicoanálisis, que me acuerdo que esto generalmente lo digo, ¿no? Nosotros cuando estudiábamos decíamos, bueno, creo en Freud Padre Todopoderoso y Jacques Lacan, su único hijo, nuestro Señor, que está sentado a la derecha del Padre. Padre nuestro. Qué bueno. Sí. Porque era un discurso críptico que remitía a frases hechas que de alguna manera se explicaban por sí mismas, que funcionaban como postulados, que se aceptaban como verdades que no necesitaban demostración. Y frente a eso creo que hoy encontramos muchos más psicoanalistas que tratan de transmitir el psicoanálisis a partir de problemas de la clínica, mostrar de alguna manera cómo la teoría busca dar respuesta a problemas. Y que esas respuestas siempre son precarias y que esas respuestas siempre son insatisfactorias en algún punto. Entonces me parece mucho más interesante seguir a Freud o seguir a Lacan en sus formas siempre precarias de resolver determinados problemas vinculados al sufrimiento humano. Y no seguirlos como grandes... No caer en la tentación del dogmatismo. Librarnos de ese mal. Porque si no, lo que sucede en general es lo siguiente: esto es así porque lo dijo Freud. Y después lo reafirmó Lacan, ¿no? En el versículo tanto del Seminario 21, por ejemplo. Y siempre el último Freud es más verdadero que el primer Freud, y el último Lacan es todavía más verdadero. Entonces el criterio de verdad es palabra de, ¿no? Es así porque lo dijo Freud, porque lo dijo Lacan. Entonces me parece muy sano, y sobre todo también con estos movimientos que se están produciendo a nivel social, los nuevos feminismos, también interpelan mucho a esa comodidad de los psicoanalistas, que de alguna manera se manejaban con determinados estereotipos y podían hablar tranquilamente de la histérica, y hoy en día ya no es tan sencillo, ¿no? No. Hoy en día se ven obligados a tener estas cosas en cuenta, repensar los problemas de género, incluso a la luz del psicoanálisis. Entonces ya no está esa posibilidad tan a la mano de repetir fórmulas que en otra época tuvieron éxito, pero que hoy perdieron su filo. Sí, yo pensaba sobre todo en lo transgénero, ¿no? Hace poco vino un colega a hablar de Paul Preciado, y yo le digo Paul Beatriz Preciado, y bueno, y todo eso va planteando realidades diferentes, subjetividades nuevas, ¿no es cierto? Y ahí está el gran desafío. Bueno, les agradezco muchísimo, me quedaría más, pero tengo que entregar el cierre del programa a la 1. Y este es un librito para tus hijos, que te regalan las sofistas. Muchas gracias. Yo no sabía si vos tenías, no sé nada de tu vida, pero después te voy a hacer llegar mi último librito que tiene que ver con 30 años de docencia, y entonces ahí hablo un poco de eso, y bueno, espero el tuyo también por ahí en PDF para leerlo y tenerlo en cuenta. Muchas gracias, Angelina, por la invitación. Y les agradezco mucho, y bueno, Luisina tiene que venir a hablar de su libro también, y cuando vuelvas a Paraná, esto nosotros lo grabamos y lo subimos a YouTube, porque todo el que no puede o la que no puede escuchar el programa tiene esa posibilidad. Y bueno, le enviamos un saludo a nuestro compañero Juan Pablo Enríquez, que hoy no pudo venir. Nos dio más tiempo. Así que pudimos tener todo el programa para nosotros. Bueno. Pero lo extrañamos a Juan Pablo, está resfriado y avisó que no podía venir.